Padre Celestial, qué bendición poder reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte, para reconocer que en verdad tú eres el único que merece adoración, alabanza de nuestra parte. Queremos, Padre, pedirte que nos puedas ayudar a entender tu palabra, a vivir de acuerdo a ella, Señor. Queremos ver el 2014 con optimismo. Queremos que sea un año próspero para nuestra vida. Te pedimos que nos guíes y nos ayudes a entender lo que tu palabra quiere mostrarnos. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Salmo 1, por favor. El Salmo 1 es uno de los pasajes predilectos para hablarnos acerca de prosperidad. Y la verdad es que yo estoy seguro que usted y yo queremos tener un 2014 próspero. Esa es la idea. La Biblia dice en el Salmo 1, desde el versículo 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros queremos saber acerca de la prosperidad, necesitamos tener un concepto bíblico, un concepto adecuado de la prosperidad. Estamos a poquitos días, a 2-3 días de terminar este año. Y probablemente usted ya tiene planes de cómo va a celebrar estos últimos días. Algunos queman el viejo, otros lo queman pensando en que este año que termina no ha sido bueno para algunos, así es que uno quiere a través de ese monigote descargar todo lo negativo de este año que termina. Pero la verdad es que no solo en eso a veces se ve un poco la falta de conocimiento de parte de los cristianos. También a veces en el uso que nosotros damos de la palabra prosperidad se ve que ignoramos ciertas cosas de la Biblia. Sabemos fácilmente saludar a las personas que tengan una feliz Navidad, que tengan un próspero año. Y el deseo sí es sincero. El hecho de que queremos que nosotros tengamos prosperidad sí es evidente, pero si no entendemos bien los principios bíblicos, en verdad podemos saludar de esa forma cuantas veces queramos, que eso no va a garantizar el hecho de que nosotros seamos prósperos. Por tal motivo, necesitamos definir lo que significa prosperidad desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice en 3 de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En este pasaje que usted ve en pantalla, 2 veces aparece la prosperidad. Y no solo aparece 2 veces, a lo largo de toda la Biblia, 70 veces aparece la palabra prosperidad. Y esta prosperidad tiene un concepto claro, que en la medida en que nosotros llegamos a entender este concepto, vamos a ver si nuestra vida es próspera o no. Algunos conceptos, algunos principios que nos van a ayudar a entender a nosotros el significado de la prosperidad. Número 1, la prosperidad es producida por Dios. Esto debe ser evidente para nosotros. Comer 12 uvas, vestir ropa interior roja o amarilla, barrer la entrada de la casa, salir con maletas, comer lentejas, arrojar vasos con agua, encender velas, poner dinero dentro de los zapatos y cientos de miles de otras costumbres. Usted las puede encontrar. Yo ingresé a Google y puse
costumbres en cuanto a prosperidad, y wow, hay cientos, hay miles de páginas que hablan acerca de la prosperidad y de lo que usted puede hacer. Y el primer concepto que nosotros debemos llegar a tener es que la prosperidad no es producida por Dios. En el pasaje de 3 de Juan, las 2 veces que aparece seas prosperado, así como prospera tu alma, las 2 ocasiones, y en las otras ocasiones que aparece la palabra, siempre ese verbo está en pasivo. Cuando se conjuga un verbo en pasivo en el original, significa que la persona que está realizando la acción no es la que produce prosperidad en su vida. En palabras más simples, nosotros no somos los que producimos prosperidad en nuestra vida. Es Dios el que produce prosperidad en nuestra vida. Tenemos 70 versículos donde se habla de eso. Y yo tomé algunos nomás. En la vida de José, Génesis 39 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es Dios el que produce esa prosperidad. No es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento, no son nuestras habilidades especializadas en torno a cómo realizamos nuestro trabajo en la oficina lo que va a darnos prosperidad. Es Dios. Si de veras queremos tener la prosperidad que vale, la prosperidad bíblica, necesitamos comprender que esa prosperidad es producida por Dios. Unos versículos más abajo de Génesis 39, el texto bíblico dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Muy similar al anterior. La gran diferencia es que en el versículo 2 y 3 que leímos hace un ratito, José era libre. Estaba en la casa de el egipcio. Y en este versículo 23, José está encarcelado. Circunstancias totalmente diferentes. Ahora está encarcelado de manera injusta. Y aún al estar encarcelado de manera injusta, observamos que José prospera porque Jehová estaba prosperando su vida. La prosperidad no está ligada con las circunstancias buenas o malas de esta vida. Dios está sobre las circunstancias nuestras, y aún en medio de circunstancias difíciles y complicadas, usted y yo podemos prosperar en nuestro camino. Es tremendo este concepto. Cómo José prosperó cuando él estaba libre, cuando las cosas marchaban bien. Pero cómo José llegó a prosperar estando también en la cárcel, porque su prosperidad no dependía de sus circunstancias, dependía de tener una correcta relación con Dios, y Dios hizo que él, cualquiera que fueran sus circunstancias, prosperara. Hermanos, recuerden, la prosperidad es algo que Dios produce en la vida. No es algo nuestro. Y tengamos cuidado con nuestro orgullo, con nuestras capacidades, porque a veces nos podemos engañar pensando que son esas capacidades que tenemos y esas habilidades que poseemos lo que realmente hace que nosotros prosperemos y nos vaya bien. Es Dios el que prospera. El rey Usías, en 2 de Crónicas, nos da otro ejemplo. El texto bíblico dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Otra vez el mismo concepto. Dios es la fuente de prosperidad. No está en nosotros, no está en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad. Es Dios quien otorga, es Él el que produce prosperidad en nuestra vida. Por supuesto, esto no significa que uno debe cruzar los brazos y sentarse en el sofá y esperar que Dios le prospere. Por supuesto, observe lo que dice el texto: buscó a Jehová. La palabra buscar implica esfuerzo, trabajo.
diligencia. Sí nos toca hacer algo. Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Si hay que hacer algo, si hay que trabajar de manera diligente, si hay que llegar puntual, si hay que hacer la labor en el trabajo, en la oficina, como esposo, como esposa, como hijos, si debemos esforzarnos por cumplir lo que nos toca cumplir para que en las diferentes áreas de nuestra vida existan prosperidad. Pero no es nuestro trabajo y nuestro esfuerzo lo que lleva a producir prosperidad. Es Dios quien produce esa prosperidad en nuestra vida. Dependamos de Él en cada decisión, en cada proyecto. Busquemos su consejo, busquemos su guía, la dirección diaria a través de las Escrituras, para que Él nos guíe a vivir como a Él le agrada, sabiendo y estando convencidos que Él es el que produce prosperidad. ¿Entiende lo que significa prosperidad? No es nuestro, es de Él. Y luego, otro concepto adicional. El versículo bíblico dice, la prosperidad es integral. Observa el versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Observa cómo la palabra prosperidad en este pasaje se utiliza de manera integral. Dios está interesado en que tengamos salud, que nuestro cuerpo prospere, está interesado en que nuestra alma prospere, está interesado en que en todas las cosas prosperemos. Dios no desea que nosotros tengamos solamente prosperidad espiritual. Él desea para sus hijos una prosperidad integral para cada uno de nosotros. La prosperidad es producida por Dios. Por supuesto, hay que seguir ciertos principios y ciertos parámetros que en un ratito vamos a ver los pasos para prosperar. Pero lo que debo tener en claro es el concepto bíblico de prosperidad. Dios la produce. Y Dios la produce en todas las áreas. Cuando las Escrituras prometen y todo lo que hace prosperará, no significa que no vaya a haber fracaso y vaya a haber dificultades en la vida. No significa que todos vamos a volvernos ricos y no nos va a hacer falta nada. Prosperidad significa que cuando lo hacemos a la manera de Dios, el fruto, es decir, los resultados de lo que hemos hecho, serán buenos y recibirán la aprobación de nuestro Dios. La prosperidad es producida por Dios. Dios está interesado, mucho más que usted mismo. Dios está interesado en que usted y yo tengamos un 2014 próspero. Entendiendo el significado, necesitamos darnos cuenta que la Biblia habla de 4 pasos básicos que el creyente debe dar para experimentar prosperidad. En su Biblia, Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primer paso, apartarse del pecado. Lo dice de manera gráfica, no anduvo en consejo de malos. Eso habla a quién pedimos consejo, con quién conversamos. Ni estuvo en camino de pecadores. Eso habla de la manera de vivir, qué es lo que hacemos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que nosotros decimos. Así es que debemos tener cuidado con las personas con las que hablamos, con las que pedimos consejo, con las bromas a las que nos reímos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, no hay prosperidad en la vida de un creyente que no decide apartarse del pecado. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. Usted puede tener la habilidad de encubrir un pecado con aparentemente éxito.
Usted puede cubrir algo en su vida de tal forma que nadie se da cuenta. Pero sabe, el pecado encubierto hace que la vida no prospere. No importa cuánto lo oculte. No importa cuánta habilidad tenga para mantenerlo en privado, ese pecado, esa cosa en mi vida. Ese pecado producirá falta de prosperidad. El que encubre sus pecados no prosperará. Así es que si usted, hermano, hay un pecado, hay un área en la vida en la que está mal, que está ocultando un pecado, que hay algo incorrecto en su vida, que usted lo sabe y que usted no ha estado dispuesto a dejarlo, usted puede tener la plena seguridad que mientras se mantenga un pecado no confesado, no va a haber prosperidad. Tarde o temprano el pecado le alcanzará. Tarde o temprano usted comenzará a ver los efectos negativos de encubrir ese pecado. Va a comenzar a ver falta de prosperidad en las diferentes áreas de su vida. Y es por eso que la Biblia dice, más el que los confiesa, más el que reconoce delante de Dios que ha pecado, que le ha ofendido, que ha ofendido su santidad y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quiere prosperar en 2014? ¿De veras? Hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse del pecado. Porque el pecado produce falta de prosperidad. Eso no significa que en nuestra vida, como nos pasa usualmente, no vayamos a pecar. Sí pasa, eso lastimosamente es parte de nuestra realidad. Pero cuando peco al Señor, en ese momento me arrepiento, en ese momento le pido perdón, en ese momento confieso el pecado, en ese momento me comprometo con Él a dejar de pecar en esa área de mi vida, arreglo la situación y me vuelvo a poner bien con Él. Si mantengo oculto el pecado, eso es otra cosa. Se ha convertido ya en un hábito pecaminoso, en algo que trato a propósito de ocultar, de cubrir, porque me da satisfacción, porque no deseo dejar, porque no estoy de acuerdo que debo dejar eso que estoy haciendo. Hermano, tarde o temprano el pecado producirá falta de prosperidad. Y yo me pregunto, ¿no será que en su vida hay falta de prosperidad y la razón es esta? ¿No será que usted trata de prosperar en su vida, en todas las áreas de su vida, y usted ve que no avanza? Es como dar un paso adelante y dos hacia atrás. ¿No será que hay un pecado no confesado? ¿No será que no he decidido apartarme de eso que sé que está mal? Y hermanos, si eso es su realidad, esa es la razón por que falta prosperidad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Paso número 2 para obtener prosperidad. Jeremías dice: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Aproximadamente hace 2600 años, Jeremías, el profeta de Dios, se hizo esta pregunta. ¿Por qué cuando miro a este mundo, observo que la gente malvada, observo que la gente traidora, observo que la gente pecaminosa aparentemente progresa? ¿Por qué yo no? Recuerde quién está preguntando. Está preguntando el profeta Jeremías, un hombre que caminaba con el Señor, un hombre que en medio de su imperfección era un hombre obediente al Señor.
Y él se dio cuenta que al tratar de evaluar y medir con estos ojos físicos la prosperidad de la gente y del mundo, uno puede llegar a compararse y puede llegar a equivocarse. Y en esa comparación uno puede ver solamente lo externo y pensar que esa persona que no vive bien, que ni siquiera puede ser que conozca al Señor, aparentemente está prosperando y aparentemente está progresando y aparentemente le va bien y cambia de carro y cambia de ropa y cambia de casa y hace esto y hace lo otro, y solo evaluamos lo que vemos, lo externo. No tenemos la capacidad de ver el corazón, y a veces en eso que observamos en lo externo, a veces al compararnos creemos que eso implica prosperidad y cuestionamos a Dios y cuestionamos nuestra propia realidad y llegamos a pensar ¿por qué? ¿Por qué si trato de ser buen creyente? ¿Por qué trato de andar bien con el Señor? Y aún así veo que otros que no siguen a Dios prosperan. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? ¿Sabe? Un segundo paso es cuidarse de las comparaciones. Usted y yo no podemos ver el corazón. Usted y yo no podemos ver el futuro. Nosotros vemos el presente de una persona, nosotros vemos lo externo de una persona, y si solo nos quedamos en eso y evaluamos la vida de esa persona, podemos caer en el error de pensar que es próspera cuando realmente no lo es. Tenga cuidado con las comparaciones. Mire su vida, miremos nuestra vida. Hagamos lo que corresponde para que nosotros tengamos la seguridad de que estamos prosperando. Tenga cuidado con las comparaciones. Número 3. 1 Corintios 16 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto está en el Nuevo Testamento. Observe el Antiguo Testamento. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Observa prosperidad ahí. Probadme, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto habla del uso del dinero. Esto habla de la fidelidad que el creyente debe tener en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Y una de las maneras fáciles en las que una persona llega a no ver prosperidad en su vida es llegar a robarle lo que le pertenece a Dios. Usted se ha dado cuenta, si ha estado algún tiempo en nuestra iglesia, usted ya se ha dado cuenta de algunos detalles en torno a cómo nosotros manejamos este tema en la iglesia. Este no es un tema que lo predicamos todos los domingos. En otras iglesias sí lo hacen. Este no es un tema que lo predicamos y enseñamos que la persona que es fiel con sus diezmos va a ser rico, va a tener todas sus necesidades cubiertas, todos sus deseos, todos sus caprichos van a ser cubiertos. No enseñamos eso. Hay iglesias que sí enseñan la doctrina falsa de la prosperidad. Da al Señor y Dios te va a dar. Si quieres un carro, reclama, Dios te va a dar. Dios es rico y Él te va a dar todo. No funciona así. Pero la Biblia sí es clara en torno al hecho de que Dios espera que nosotros seamos responsables y fieles con el uso de lo que no nos pertenece, el dinero, lo que ingresa en su hogar, aun cuando usted se ha esforzado trabajando cada día.
no es suya. El propietario es Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio, nos ha dado la confianza. Él confía tanto en nosotros que nos ha dado la administración de ese 100%. Y nos pide que por lo menos el 10 le retornemos a Él. Y cuando somos fieles en esto, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta la sobreabunde. Y si usted es fiel en esto, yo no tengo que convencerle si usted lo cree. Usted lo cree. Si usted es fiel, va a haber muchas dudas, va a haber muchas preguntas, va a haber muchas razones, va a haber muchos pretextos para no hacerlo. Pero recuerde una cosa: el que es fiel, Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La prosperidad económica no depende de cuánto recibe un sueldo. No depende de que en este fin de enero haya un incremento gubernamental importante, porque si es así, entonces nuestros problemas económicos van a mejorar. La prosperidad económica no está dada por que usted esté buscando otro trabajo. Y no hay nada de malo en buscar otro trabajo. Pero ahí no está la prosperidad. Está en ser fiel al Señor. En el hecho de que yo deje de poner pretextos y diga, es que no recibo nada. Y algunos me han dicho eso: no sé cómo vive, cómo come cada día si no recibe nada. Cuando soy fiel al Señor en esto, cuando traigo todos los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa del Señor y soy fiel al Señor en esto, Dios me promete que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Usted lo puede ver en lo poco, en lo mucho. Mi hijo se pudo comprar una bicicleta nueva. Wow, me hubiera gustado tener en mi niñez una bicicleta como la que él tiene. Buena, muy buena, doble suspensión y wow, no lo más baratito. Bueno. ¿Sabe cómo lo hizo? Siendo fiel al Señor con sus diezmos. Siendo fiel al Señor. Nunca le dio el 10% a Dios, porque desde el principio le hemos enseñado: cuando eres generoso con Dios, Dios es generoso contigo. Igual, en 4 meses ahorró, personas le regalaron dinero, todo eso. Nosotros tuvimos que poner un poquito nomás. Tuvo el dinero para comprarse una bicicleta. Todavía no avanza ni muy bien a los pedales, pero es aquí. Y está bien que él se esforzó y trabajó. Ahora tiene otro proyecto más pequeño, que quiere comprarse un juego del Club Picnic, que está en 20 lugares. Está trabajando hasta febrero para ahorrar y comprarse eso. Pero este fue su primer proyecto grande. Había ahorrado para otras cosas, pero este fue un proyecto grande para poder comprarse la bicicleta que quería, y trabajó y se esforzó, trabajando viernes, sábado y domingo para tener el dinero que necesitaba para poder hacer eso. Pero sabe, más allá del trabajo, nunca le falló al Señor. Siempre estuvo preguntándome: papá, ayúdame a calcular el diezmo, y siempre estuvo poniendo más, y Dios bendijo y Dios prosperó. Hermano, no depende de cuánto ingresa, depende de nuestra fidelidad. No depende de un sueldo abundante, no depende de que me suban el sueldo de manera importante para salir de todo eso. Sí se necesita cierta sabiduría y cierta administración correcta y apropiada del dinero, por supuesto, pero principalmente trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La prosperidad no solo es económica, pero nosotros, cuando hablamos de prosperidad, necesitamos incluir esta área importante en nuestra vida.
A usted sí le interesa prosperar económicamente. Sea fiel con sus diezmos. Nosotros no ponemos una lista negra ahí a la entrada de la pared. Usted ha visto que nunca hacemos eso y nunca lo haremos. Usted no diezmó, nunca hacemos eso. Eso es algo entre usted y Dios. ¿Quiere prosperar económicamente? Sea fiel al Señor con sus diezmos y Él abrirá las ventanas de los cielos. En el Salmo 1, la Biblia dice, versículo 2, paso número 4, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Observó lo que leímos en el versículo 1? Decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Apártese del pecado, es lo que dice versículo 1. Y versículo 2 empieza diciendo, sino que en vez de pecar, la ley de Jehová debe ser tu delicia. En la ley de Jehová debes meditar día y noche. Y cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra delicia, y cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra diaria y constante meditación, voy a ser como ese árbol que es plantado junto a la corriente de agua, y de la corriente de agua y de la tierra obtiene todos los recursos para ser un árbol próspero que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano, la clave es hacer de la Biblia nuestra delicia, no nuestra carga. No el hecho de que voy a leer la Biblia hoy porque el pastor dice que hay que leer todos los días, y voy a leer y esto es un peso para mi vida, es una carga para mí leer un capítulo de la Biblia. Así no hay prosperidad. Está su delicia. Su delicia. ¿Qué produce delicia en su vida? El día viernes comimos tacos en mi casa con 20 personas más. Es una de mis comidas favoritas. Y como nadie me ha invitado a comer tacos, tuve que yo mismo preparar para comer. Porque si uno no lo hace, entonces ¿quién lo hace? Así es que le dije a Vero, ¿sabe qué? ¿Qué tal si invitamos a un grupo que invitamos el día viernes? Y dijimos, hagamos esto. Teníamos otras ideas, pero yo dije, hagamos tacos, tengo ganas de comer. Así es que desde temprano empezamos a hacer todo eso. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, qué delicia! Espero que no se hayan dado cuenta cuánto comí. Comí un montón. Me encanta eso. Pierdo la dieta, dejo de cuidar mi cuerpo cuando se trata de tacos. Es muy rico, me encanta. Está mi delicia. Y sabe, cuando yo encuentro en este libro la delicia, no una lectura superficial, no una lectura culpable, porque si no me va a pasar algo si no lo hago, sino encuentro en la Biblia mi delicia, al alimentarme de esta comida espiritual que Dios ha preparado para mi vida. Cuando encuentro satisfacción, cuando encuentro delicia en las Escrituras y comienzo a meditar día y noche en la Biblia, entonces seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No quisiera que esto fuera una realidad para usted en 2014. Todo lo que usted hace prosperará. ¿No quisiera usted tener esa garantía, esa seguridad de que todo lo que usted emprende, eso va a llegar a prosperar? Aquí está la clave.
Que la Biblia se convierta en nuestra delicia. Que la Biblia se convierta en nuestra meditación día y noche. Que cuando me despierto en la mañana, abro las Escrituras, leo la Biblia, medito en ella, y durante todo el día, estando en la oficina, realizando las labores cotidianas, estoy pensando en lo que Dios me enseñó, en lo que yo aprendí del Señor en la mañana, en mi devocional. Tengo a la Biblia en mente todo el tiempo. Y cuando la Biblia es mi delicia, y cuando medito día y noche en las Escrituras, puedo tener la seguridad de que voy a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que está vivo, que produce fruto, que no es el cristiano que cruza los brazos y está sentado en una banca soportando y preguntándose a qué hora termina el sermón, que produce fruto, que es productivo en su vida cristiana, en su iglesia. Su hoja no cae, no hay rastros de enfermedad, no hay espiritual, no hay rastros de decadencia espiritual, porque lo que hace prospera. Es mi deseo que 2014 sea un año próspero. Pero sabe, no depende del deseo, nada más. Depende de que yo tome esos 4 pasos y los haga una realidad desde el 1 de enero de 2014. En el boletín que entregamos a la entrada, dimos una hojita que dice cómo leer la Biblia en un año. Lo hicimos a propósito para que usted, si usted no tiene un plan, una estrategia, una manera de leer la Biblia, pueda utilizar esta herramienta, puede utilizar este plan para leer las Escrituras. Así es que el 1 de enero usted va a leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Mateo capítulo 1. Aquí dice en la mañana, en la tarde. Usted puede hacerlo todo en la mañana o todo en la tarde. Usted puede organizarse como quiera. Pero si usted lee Génesis 1 y 2 y Mateo 1 y sigue la secuencia de este calendario, al final del año usted va a poder leer toda la Biblia. Si tiene ya otro plan y ese plan de lectura bíblica está funcionando, hágalo, no hay problema. La idea de este modelo, de este plan, es mostrarle a usted la importancia, es animarle a usted a que pueda leer las Escrituras, porque al leerlas, usted tiene la posibilidad de encontrar en la lectura de la Biblia su delicia, meditar en las Escrituras, y si usted hace eso, entonces tendrá un año próspero. Es nuestro deseo que su año sea próspero. Yo le animo a que usted y yo podamos dar esos 4 pasos para que este 2014 sea próspero. Y cuando terminamos el año, que no sea un año donde le quemamos al monigote porque ha sido buenísimo el año, sino que más bien terminamos un año agradeciendo al Señor por sus bondades, por sus misericordias. Que la actitud sea totalmente diferente. En vez de terminar el año maldiciendo por todo lo malo que ha sido este año, que terminemos el año dando gracias por la fidelidad, la bondad y el amor que nuestro Señor nos ha tenido. Que así terminemos el año, y no como la mayoría lo hace. Oremos. Padre Celestial, Señor, qué bendición poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella lo que nosotros necesitamos para vivir como a ti te agrada. Padre, todos deseamos un próspero 2014. Y te agradecemos, Señor, porque tú, a través de tu palabra, tú nos muestras exactamente cómo tener un próspero año.
Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, conociendo nuestra propia debilidad y nuestras propias flaquezas. Ayúdanos a apartarnos del pecado, a tener cuidado con las comparaciones, al observar la vida de otros, que tengamos cuidado de no compararnos y pensar que algo nos falta. Ayúdanos a serte fiel a ti con el dinero, Señor, lo que es tuyo. Ayúdanos sobre todo, Padre, a encontrar en tu palabra la delicia y que en ella podamos meditar día y noche, porque sabemos que si lo hacemos, tú nos garantizas que lo que hagamos prosperará. Yo ruego tu bendición y la aplicación de tu palabra en nuestra vida.